Que el Señor les bendiga. Nuevamente les saluda a su hermano y amigo Abner Benjamín Changno. Y es un gusto volver a estar con ustedes. Hace unos días hablábamos del tema los regalos de Jesús. Y hoy Dios me da la oportunidad nuevamente de estar con ustedes a través de la página de Bel Querigma, que agradecemos a Dios por esta página que esperamos sea de mucha bendición para ustedes. Y les invitamos nuevamente a que compartan, se suscriban, le den un me gusta y compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, para que la palabra de Dios sea compartida y sea escuchada a través de este medio. Pero agradecemos a Dios por la página de Ver Querigma que nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y hoy quiero hablar de un tema muy importante y vayamos a la palabra. ¿Quieres acompañarme? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y allá en casa, si gusta leerlo, buscarlo, si no, aquí juntamente contigo lo voy a leer. Hebreos 11:6, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te lo voy a leer una vez más y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hoy le he titulado a la enseñanza Una fe que agrada a Dios. Una fe que agrada a Dios nos lleva a pensar, a analizar este pasaje de Hebreos 11:6. Pero quiero iniciar con una cita de un gran hombre, Hudson Taylor, que dejó escrito esta frase. Dijo, todas nuestras dificultades son una plataforma para la manifestación de la gracia, del poder, de la gloria y del amor de Dios. Te lo vuelvo a repetir una vez más. Hudson Taylor dejó escrito y dijo, todas nuestras dificultades son una plataforma para la manifestación de la gloria, del poder, de la gracia y del amor de Dios. Y en este tiempo es necesario. No sé qué estás atravesando, no sé qué está pasando en tu vida. Quizás hay un diagnóstico médico que te está agobiando, a lo mejor un familiar que está en el hospital. No lo sé, quizás tienes problemas con tus finanzas, en tu matrimonio. No lo sé. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña y nos va a llevar en el caminar a poder aprender acerca de la fe. Una fe que agrada a Dios. Tenemos que entender que es necesario tener la fe. Nuestra vida es un diario, en nuestro diario caminar es una lucha constante, pero es ahí donde nuestra fe es puesta a prueba, es ahí donde nuestra fe tiene que crecer y no menguar. La fe debe de ser un abandono total, pleno en el ser. Quiere decir que la fe debe ser un total abandono en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No solamente un abandono total, sino también la confianza de que todo lo que Él va a hacer o todo lo que Él haga con nosotros estará bien. Y hoy quiero caminar contigo unos minutos para poder entender tres puntos sencillos de cómo podemos tener una fe que agrada a Dios. Quizás has escuchado otras enseñanzas de que hay otros puntos, pero yo solamente quiero tomar tres puntos para entender de una fe que agrada a Dios. ¿Estás listo? Entonces caminemos a través de la palabra de Dios y juntos aprendamos de una fe que agrada a Dios. Número uno, una fe que agrada a Dios es mirar a Cristo y no a las circunstancias. Cada uno de nosotros hemos pasado o estamos pasando adversidades, circunstancias, momentos difíciles, pero escucha lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Hebreos 12:2 y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Recuerdas que ayer hablábamos acerca de uno de los regalos de que Jesús nos ha dado y hablaba acerca de la salvación? Pero hoy nos vamos hacia mirar a Cristo y no a las circunstancias. A través de la salvación nos lleva a mirar a Cristo. Y Hebreos 12:2 nos da la pauta
para poder entender o saber cómo podemos mirar a Cristo en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. Cuando cada uno de nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces podemos entender lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ayer hablábamos acerca de la salvación, vino a través de la muerte de cruz, que Jesús fue a la cruz del Calvario sin merecerlo. Y hoy esa salvación nos lleva a mirar a Cristo en medio de las circunstancias, en medio del dolor. Es ahí donde mirar a Cristo, la fe que ponemos en Él, nos enseña a mirar su poder. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Cristo y no en las circunstancias, entonces es ahí donde nuestra fe nos lleva a mirar su poder, nos muestra a entender que no es con fuerza, no es con sus habilidades, no es con tu destreza, sino, dice la palabra de Dios, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Mirar a Cristo y no a las circunstancias es entender que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Y entender que la palabra de Dios es clara, es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios no dejará de ser, no pasará. Dice la palabra de Dios que podrá el cielo y la tierra pasar, pero la palabra de Dios no. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces cuando nuestra fe agrada a Dios y miramos a Cristo en medio de las circunstancias, podemos entender que no es nuestra fuerza, no es con un ejército, no es cuánto tenemos, no es cuánto sabemos, sino la palabra de Dios en Hebreos 12:2 nos enseña, en Zacarías 4:6 nos enseña y nos dice a lo último, sino con mi espíritu, dice Jehová. Entonces podemos entender que una fe que agrada a Dios es mirar a Cristo y no a las circunstancias. Pero mira, el pasaje siguiente que se encuentra en Juan 16:33. Si Zacarías 4:6 nos da la pauta, Juan 16:33 nos da la antesala, nos da la mejor opción. No sé cómo le quieras poner tú, pero nos da algo maravilloso. Y dice, estas cosas os he hablado. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, ayer hablábamos acerca del primer regalo que era la salvación. Cuando Jesús murió, tuvimos el segundo regalo, recuerdan que cuál era la gracia y la misericordia. Y entonces Jesús en este pasaje de Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado. Y dice, para que en mí tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces quiere decir que cuando miramos a Cristo y no las circunstancias, cuando miramos a Cristo y no nuestra enfermedad, no nuestro dolor, no el diagnóstico médico, entonces la promesa de Dios dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Dice la palabra de Dios al final del versículo 33 de Juan 16. Yo he vencido al mundo. ¿Y cómo podemos entender esta palabra? Pues nos vamos a la palabra de los tres regalos. La salvación, que a través de su muerte todo fue hecho, todo fue pagado en aquella cruz. En aquella cruz cuando Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Nuestras enfermedades, nuestros dolores fueron en aquella cruz. Y Jesús nos dio la victoria a través de esa muerte. Pero no solamente una fe que agrada a Dios es mirar a Cristo y no a las circunstancias. Una fe que agrada a Dios también nos lleva a confiar en la obra de Cristo. El segundo punto para poder tener una fe que agrada a Dios es confiar en la obra de Cristo. Y eso lo podemos leer en Juan 14:1 y 2, que dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí.
Y dice el versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Confiar en Dios es estar convencidos de que va a suceder. Es estar convencidos de que Él hará su perfecta, buena y agradable voluntad en tu vida, en tu salud, en tu matrimonio, en tus finanzas. Pero cuando tu mirada no está puesta en Cristo, entonces volteas y te desvías de entender la promesa, de confiar en Dios, de confiar en la obra de su poder, de poder descansar en Él. Confiar en Dios es estar convencidos de que va a suceder el milagro. Confiar en Dios es estar convencido de que va a suceder la restauración, aun cuando no lo veas en tu matrimonio, en tus finanzas. Cuando confías en la obra de Cristo, entonces aunque no lo veas, que no ves a tus hijos congregándote, cuando quizás no ves a tu esposo, no ves a tu familia, puedes entender que cuando confías en Dios va a suceder la restauración en tu familia. Jesús tiene el poder para sanar, para dar paz, para libertar nuestras vidas, para escuchar nuestro clamor. Y lo podemos encontrar en un pasaje de Lucas 8, del 40 al 48, que habla acerca de la mujer de flujo de sangre. Si leemos, vas a tu Biblia y lees la historia, dice que la mujer era una mujer que padecía años esta enfermedad. Dice que ya había desgastado todo su dinero, y dice la Biblia que estaba en quiebra, quizás había prestado, quizás ya no tenía casa, no tenía dónde vivir, no lo sabemos, pero la Biblia nos enseña y dice que ya no tenía nada, que había quedado quebrada, que tenía deudas. Pero dice la palabra de Dios que ella escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Y escucha, confiar en la obra de Cristo es esperar en Él. Y dice la historia, lo más maravilloso de la historia de la mujer de flujo de sangre, es que ella dijo, si tan solo tocare el borde de sus vestiduras. Ella no pidió que el maestro le hablara, que la tocara. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de la vestidura. Y lo más maravilloso es que la historia no narra, pero imagínate una mujer débil, enferma. Cuando Jesús entraba en una ciudad, multitudes le seguían. Imagínate esta historia. Es ahí donde nos lleva a poder confiar en Dios, en la obra de su poder, en la obra de Cristo. Cuando dependemos de Él, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el médico. Cuando tú confías en la obra de Cristo, entonces Él lo hará. Y la mujer de flujo de sangre no le importó lo que le dijeran, no le importó lo que estaba pasando a su alrededor. Solamente ella quería tocar el borde de la vestidura del maestro. Y lo logró. Lo más maravilloso es que lo logró. Cuando tú y yo confiamos en el maestro. Cuando tú y yo, nuestra dependencia viene de Él. Cuando descansamos, entonces tocamos sus vestiduras, tocamos su corazón. Y dice que la mujer logró. Pero lo más maravilloso de esta historia es que cuando la mujer de flujo de sangre tocó el borde de la vestidura, el maestro dijo, alguien me tocó. Escucha, va a haber personas que a tu alrededor se van a estar y te van a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué haces la oración de salvación? Mira cómo estás bien, no vayas. Pero escucha, esta mujer hizo hasta lo imposible. Tocó el borde de la vestidura, confió en el poder del maestro. Y dice la palabra que Jesús dijo, alguien me tocó. Y sus discípulos que estaban a su alrededor, dice, maestro, mira a tu alrededor. ¿Cómo es que dices que alguien te tocó? Mira. Y escucha, la gente te va a decir, no va a suceder, no vayas, no te congregues. No, sí, amigo, amiga, hermano y hermano que me escuchas en este momento. Ven a Jesús, ven al maestro, confía en Él. Mira a Cristo y no las circunstancias y verás. Créemelo, te lo dice alguien que miró a Cristo en la circunstancia, que miró al Señor en el dolor, que miró a Cristo, aun cuando el médico decía no, confía en Él, confía en la obra de su poder. Y hoy puedo decirte que existe un Dios de milagros. Eso es confiar en Dios. Y la mujer de flujo de sangre no le importó nada, solamente quería algo, quería tocar el borde de la vestidura del maestro. Y es ahí cuando sucede lo maravilloso y el maestro dice, sí, alguien me tocó.
Cuando los discípulos le dijeron, mira a tu alrededor, pero la palabra del maestro es que un poder salió de mí. Escucha, cuando tú miras a Cristo y no las circunstancias, cuando confías en la obra de Él, entonces Él dirá, un poder ha salido de mí, y entonces Él te va a mirar y te va a decir, ahí voy. Voy a hacer mi perfecta, buena y agradable voluntad. Cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, la angustia emocional, económica, nuestra fe es ahí. Cuando nuestra fe tiene que agradar a Dios, la manera de confiar en la obra de Cristo. Y escucha, no lo digo yo, lo dice Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo lo voy a repetir, Romanos 8:28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces quiere decir que mirar a Cristo y no en las circunstancias, confiar en la obra de Cristo nos lleva a descansar, a entender que si amamos verdaderamente a Dios, entonces todas las cosas que suceden a nuestro alrededor nos ayudan para bien, nos ayudan para crecer, para entender que si Dios está de nuestro lado, y la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y número 3, la tercera cosa que tenemos que entender para tener una fe que agrada a Dios es descansar en su promesa. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Te acuerdas ayer? Hablábamos del tercer regalo de Jesús, que era la promesa. Y hoy, una de las promesas que Jesús es que descansemos en Él. Si Él dijo, Él lo hará. Si Dios ha hablado de tu vida a través de una predicación, a través de un canto, a través de una lectura de la palabra, entonces cree que si Él lo dijo, Él lo hará. Por eso Salmos 46:10 nos da la pauta y dice, estad quietos. No dice vayas a otros lugares, mira a otras personas, confía en otras personas. No, Salmos 46:10 nos dice, estad quietos. Y estad quieto, ¿cómo es? ¿Sí? Así como me quedé yo. Y dice, y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero dice la palabra de Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escucha, muchos sabemos y saben quién es Dios, pero pocos conocemos quién es Dios. ¿Y cómo tú puedes conocer a Dios? Bueno, a través de mirar a Cristo y no a las circunstancias, a través de confiar en la obra de su poder y descansar en sus promesas, que si Dios lo dijo, Él lo hará. Por eso el Salmos 46:10 nos dice, estad quietos, no te muevas, no te desesperes, no te angusties, que esas lágrimas no te impidan ver tu milagro, que esas lágrimas no te impidan ver, como lo que dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Y quizás en estos momentos te encuentras en una angustia, en un dolor, y has dicho, ¿de dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero la palabra de Dios nos enseña y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la palabra de Dios nos da la respuesta y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Imagínate ese Dios que formó los cielos y la tierra, que formó el universo. ¿Acaso ese mismo Dios no podrá hacer en tu vida el milagro? ¿No podrá restaurar tu matrimonio, tus finanzas? Pero escucha, Salmos 46:10 nos dice, estad quieto, no te desesperes, no te angusties. Hoy tenemos que entender. Quizás estás viviendo una etapa de desesperación, angustia, dolor, no lo sé. Pero el salmista nos enseña y nos dice que debemos estar quietos, descansar, confiar, depender de Él, que las circunstancias, los momentos de dolor que nos agobian,
no nos impidan ver el milagro, no nos impidan, que no nos dejen, que nos olvidemos de las promesas que Dios dijo, pero hay que hacer algo. Jeremías 33:3 nos da la pauta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dice pídeme, no, dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Hoy entendemos que una fe que agrada a Dios es poder mirar a Cristo y no a las circunstancias. Confiar en la obra de Cristo y número 3, descansar en sus promesas. Es ahí donde nos lleva a la conclusión. ¿Qué te agobia? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da ansiedad? ¿Qué es lo que te impide mirar a Cristo? ¿Qué es lo que te impide confiar en su obra? ¿Qué es lo que te impide descansar? Quizás hoy la preocupación, la angustia no te deja descansar, no duermes bien. Pero ¿qué es? Entonces hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, que me escuchas, la solución está en mirar a Cristo y no en las circunstancias. Confiar en la obra de Cristo y descansar en sus promesas. Y quiero terminar diciéndote o leyéndote esta lectura de Romanos 8:35 que inicia al 39, pero solamente quiero darte lo que dice Romanos 8 cuando inicia el versículo 35 y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí enumera un sinfín. ¿Qué es lo que hoy te separa de mirar a Cristo? ¿Qué es lo que hoy te impide o te separa de confiar en la obra de Él? ¿Qué es lo que te impide, lo que te separa de descansar en sus promesas? Hoy yo te invito a que juntos miremos a Cristo y no a las circunstancias. Sé que es agobiante, sé que es difícil, pero no imposible. Confiar en la obra de Cristo es lo mejor que podemos hacer. Descansar en sus promesas es lo mejor. Por eso Mateo 11:28 dice, y es una invitación para ti, que estás pasando un momento de angustia, de dolor. Hoy quizás estás pasando un momento de desesperación, pero esta invitación de Mateo 11:28 es para ti, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la promesa de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una fe que agrada a Dios es mirarlo a Él y no las circunstancias. Es confiar en la obra de Cristo y descansar en su promesa. Por eso hoy yo te invito a que juntos vengamos a los pies del Maestro y podamos mirarlo a Él y no las circunstancias. Podamos confiar en la obra de Cristo y descansar en sus promesas. Por eso este canto habla de algo certero. No tenemos que hacer nada, solamente tener fe. Y esa fe nos llevará a obtener todo lo que nosotros queramos. Pero sobre todo vamos a tener lo que la voluntad del Padre quiera hacer en nosotros. Con mi fe te abrazaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tu palabra ha sido hablada. Y Espíritu Santo, todos aquellos que están pasando un momento de dolor, de angustia, todos aquellos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos van a escuchar y nos van a ver a través de esta transmisión, Señor. Allá donde están, abrázalos. Espíritu Santo, abrázalos, que ellos puedan entender
que hay una promesa, que tenemos que aprender a mirar a Cristo y no a las circunstancias, que tenemos que aprender a confiar en la obra de Cristo, que tenemos que aprender a descansar en las promesas que Él ya dejó escritas en la palabra. Si alguno de mis hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando, necesitan una respuesta, necesitan un milagro, necesitan que tú obres en sus vidas, Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que toques cada vida, cada corazón. Y aquellos que aún no te han aceptado a ti, Jesús, como su único y suficiente Salvador, que ellos puedan mirarte a ti, Jesús, y puedan abrir sus corazones y puedan abrir sus labios y confesar sus pecados y reconocerte a ti como su único y suficiente Salvador. Hoy yo te doy gracias por esta oportunidad, por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que están viendo esta transmisión. Bendícelos, Padre, si necesitan una respuesta, si necesitan un milagro, conforme a tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, sea en sus vidas y en sus corazones. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente agradezco a Dios por la vida de la página de Belkerigma y te invito a que compartas. Pero antes de compartir, te invito a que te suscribas, le des un me gusta y puedas compartir para que esta palabra sea llegada a otras personas que necesitan escuchar esta palabra. Hoy nuevamente se despide de ustedes su amigo y hermano Abner Benjamín Chan No. Y les deseo que tengan un bendecido, una bendecida día, noche, pero sobre todo que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.